Mi nombre es Roxana Oroche González, tengo 33 años, soy de la ciudad de Jujuy, los que no me conocen. Actualmente estoy casada con David, tengo 3 niños. Eh, yo vengo a los 18 años, yo me vi eh, con un tema cuando yo regresé de estudiar la secundaria, me vi con todo este mundo de los encuentros. Yo pasé mi encuentro en aquella oportunidad y era todo un mover, todo un tema ahí cuando yo asistí y era algo que jamás había visto en aquel momento. En aquel entonces yo no tenía el entendimiento ni el conocimiento de lo que realmente era el Evangelio para mí. Era algo superficial, algo emocional, el ser llena del Espíritu Santo era todo un show ahí donde ya conocerán, pues no, uno era supuestamente, entre comillas, lleno del Espíritu Santo y era todo un mover, un tema donde yo ya me sentía muy espiritual, me sentía una mujer que el Señor tenía un gran propósito para mí, eso es lo que nos decían, ¿no? Eh, si el Señor tiene algo especial contigo. Y en cierta parte quizás no era del todo mentira, porque sí es que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero no de la forma como en ese momento nos lo hacían ver. Si tú estabas enferma, el Señor te tenía que sanar. Si tú estabas pasando por un momento económico, el Señor te iba a bendecir. En la enfermedad, la pobreza, todo era ilegal. No podíamos nosotros pensar en pobreza o pensar en alguna enfermedad, era totalmente ilegal lo que nos habían enseñado. Entonces y que a quién no le gusta, ¿no? Que te pinten a un Dios que te va a bendecir, a un Dios que te va a hacer rica de repente en esos momentos. Y era tan emocionante, ¿no? Pero la verdad es que no conocía al Dios de la Escritura. Era tan chocante para mí cuando yo volví a la iglesia y me encontré con una realidad muy diferente, muy distinta a lo que me habían enseñado, a lo que yo había supuestamente conocido en aquel entonces, y me había encontrado en un punto en donde me sentía muy confundida, porque la verdad yo lo que creía entonces era mentira, no sé, entonces en qué yo estaba creyendo. Es que en realidad yo no tenía un fundamento. Nada más era un texto bíblico quizás que sacaba fuera de contexto para poder, no sé, en su momento quizás, ¿no? Como decía, se sacaba un texto para de repente afirmar lo que uno creía en su momento. Pero cuando yo volví a la iglesia, porque hubo un tiempo en que sí me alejé de la iglesia, pasaron muchos años, no sé, un par de años, que yo me había alejado. Eh, pero siempre había en mi corazón el deseo de buscar a Dios, el dilema del hombre, ¿no? De que hay un vacío que siempre uno trata de llenar. Y yo había intentado y probado de verdad, hermanos, muchas cosas. Yo soy una persona que vengo de un trasfondo de una familia de padres separados, vengo de una vida muy liberal, he sido una persona que ha vivido y he hecho muchas cosas malas. Y en aquel entonces, cuando yo empecé a ir a la iglesia en aquellos años, no había visto en realidad cuán grave era mi pecado. Sí, te decían que sí, ¿no? Tenías que arrepentirte, pasabas al frente, hacías una oración, pasabas un encuentro y de ahí empezaba un tema de discipulado, de que ya te tenías que formar para ser un líder, para hacer una casa de paz y así sucesivamente, ¿no? Pero no había un entendimiento de las escrituras o un tema de que realmente uno conocía y sabía lo que era el evangelio. Entonces todo esto era algo más que superficial. Cuando yo vuelvo a la iglesia, ya no encontré casi a la mayoría de los hermanos que solían haber. Había encontrado a unos cuantos, como Keren, que yo conozco de aquella época. Eh, entonces, me parecía muy extraño, me parecía muy extraño. Eh, y me doy cuenta de que no se mide el crecimiento de una iglesia de repente por la cantidad de gente que pueda haber, porque en aquellas épocas había demasiada gente, mucha gente, jóvenes, oye, la universidad era, yo tenía muchas señoritas, trabajaba con muchas señoritas, pero me daba cuenta que todo era algo
no había realmente un entendimiento de lo que era la verdad del Evangelio en mi vida. Doy gracias a Dios de verdad, porque en este tiempo, si alguien me preguntara, oye, ¿cuándo es que te convertiste? Cuando me preguntó el pastor en aquella entrevista, me quedé tan pensando y me doy cuenta que realmente yo me convertí recién ahora, cuando ya tuve un entendimiento de lo que realmente es el Evangelio, porque antes de verdad ni siquiera podía definir la palabra justificación, redención. Sí, había un Cristo que había muerto, pero no había un entendimiento más allá de lo que realmente eso implicaba para mí, de que Jesús, yo soy muy llorona, hermanos, de que Jesús me había imputado su justicia, de que mis pecados fueron perdonados y que cuando Dios me ve ahora, me ve justa, me ve pura, me ve limpia. Eso es algo extraordinario que mi mente humanamente no lo puede comprender, entender, porque va más allá de nuestro entendimiento realmente. Pero es que el Señor me ha imputado su justicia, la vida perfecta de Cristo. Y cuando Dios me ve así. Yo sigo fallando, sigo cometiendo errores y les pido, hermanos, que oren por mí, porque yo necesito de verdad la oración de cada uno de ustedes. He solicitado esto de la membresía que en su momento yo me ponía a pensar, pero ¿qué es esto? ¿Por qué es necesario? Porque más allá de, de lo que realmente esto hace, que todo sea para la gloria del Señor y que eso de verdad nuestras motivaciones sean las correctas. Muchas gracias, hermanos. Eso es todo lo que les quiero decir. Les doy muchas gracias al Señor por haberme permitido conocerlo a través de su palabra, porque la verdad, la palabra del Señor transforma y el Señor nos da el entendimiento para poder conocerlo. Y solo a través de la palabra, no a través de visiones o experiencias, ni nuestras emociones. Es a través de la palabra que uno puede llegar a conocer a la persona de Jesús. Muchas gracias.